Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos aquí al Toma 3. Para nosotros es un placer hoy tener esta presentación del viaje de Paco Roca y que encima nos acompañe Javier Rodríguez, que es el autor asturiano con más repercusión internacional, nominado a 5 Eisner ahora en San Diego, en la Comic Con. El viaje, bueno, voy a hacer una muy breve introducción, simplemente diciendo que Paco Roca hace cómics desde toda su vida prácticamente. Arrugas, sí es verdad que marca un punto de inflexión en 2007, un cómic que rompió los tabiques, digamos, donde estaba la novela gráfica y llegó a muchísima más gente. Y no solo eso, sino también visibilizó un problema que sigue existiendo y que es complicado, como la pérdida de la memoria, la pérdida de los recuerdos, en un cómic muy emocionante. Digamos brevemente que tiene como muchas líneas, pero dos principales: la memoria histórica, la memoria de este país, la memoria de mucha gente olvidada, pero que merece la pena recordar sus vidas, como Los surcos del azar o el abismo del olvido. Y luego también tiene otros que son más la memoria personal, más su vida, como Memorias de un hombre en pijama, que había serializado en El País, y también La casa, donde unos hermanos se enfrentan a esa dificultad de una herencia, ¿no? Y los recuerdos que tienen las casas, que también nos habitan. Y llegamos hoy al viaje, que es su último trabajo, que también es esta línea un poco más personal. Viajaremos a la Patagonia, viajaremos también a la crisis que produce. ¿Cuánta gente tiene aquí una relación larga? ¿Cuánta gente ha tenido una relación larga sentimental? ¿Cuántas? Bueno, unos pocos, bastantes. ¿Y cuánta gente encima con hijos? También. Vale. Pues entonces, ese cómic es para todo el mundo, pero también a vosotros os va a significar. Viajaremos a la Patagonia en esas cosas que a veces pasan, que no puedes viajar a tu casa, y veremos también la maravilla de este cómic, no solamente a nivel gráfico, como siempre, sino la historia. Pues nada más, muchas gracias a Javier Rodríguez, muchas gracias también a Paco Roca, a Astiberri, que siempre lo pone muy fácil, y nada, vamos a viajar con este cómic. Gracias. Qué bien, muy bien. Bueno, Paco. Qué bien, qué sitio. Oye, ¿cómo te trata Gijón? Ya, ¿visto? Me encanta además el sitio. O sea, da más para tomar unas cervezas que para hablar. Sí. O sea, que podemos estar aquí, vosotros a la vuestra, ¿eh? Nosotros estamos aquí tomando una cerveza tranquilamente. Yo, como no soy periodista ni tampoco tal, vamos a hacerlo un poco así, una conversación. Venga, a ver, yo te muy bien. preguntaré de curiosidades, de cosas que me inspira la obra leyéndola y todo eso. Perfecto, muy bien. Bueno, vas con camisa con el calor que hace, entonces intuyo que el personaje, aunque no seas tú... A ver, vengo del Mediterráneo, o sea, ahí hace un calor de muerte, y esto para mí es como volver al invierno, o sea, esto para mí es la Patagonia. Bueno, pues entonces... lo primero que me pregunto, y a ver si no hago mucho spoiler preguntándotelo, es el viaje. ¿A dónde? Bueno, fue complicado encontrarle un título a esta historia que no desvelase mucho y que no fuese muy bajonero. Porque, bueno, la historia es verdad que, sin hacer mucho spoiler, intentando venderla, es un poco bajonera, ¿no? Pero encontrar el título, ¿no? Y el viaje creo que funcionaba bien, ¿no? En muchos sentidos. Es un viaje cancelado, un viaje que no tiene vuelta, o sea, tiene un pasado pero no tiene un futuro, ¿no? Y en cierta manera pues es lo que siente el personaje en ese momento, ¿no? Su viaje, que era una vida en pareja, ha sido cancelado, por así decirlo, y no tiene un futuro, sino que tiene un pasado, ¿no? Que creo que es algo que es muy común, ¿no? Cuando tienes una ruptura de ese tipo, ¿no? En el que el futuro es poco prometedor y el pasado lo magnificas y lo idealizas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el viaje que tiene este personaje. Tú, además, yo no sé, una característica que veo en tu trabajo, igual te lo dice mucha gente en charlas o tal, o la gente está de acuerdo, es la memoria. Hay un trabajo sobre la memoria y también la manera de contarla, o sea, cómo esa memoria que recopilas, porque muchas veces es la tuya, pero también es la de otros, cómo contarla. Claro, en este caso yo casi lo estaba leyendo y digo, bueno, es como un futuro posapocalíptico del hombre en pijama, ¿sabes? O sea, hostia, pues podría ser, perfectamente. Porque estaba viéndolo y digo, bueno, tienes ese hombre en pijama que trabaja, ¿sabes? Es casi, te diría, la obra más presente, entendiendo, aunque también estás ficcionando. Sí. Es la obra más presente de las tuyas o de las que más trata el presente, y en cambio de repente ves y dices, ¿es el ocaso del hombre en pijama?
Bueno, la verdad es que podría ser o el comienzo de un hombre sin pijama, por ejemplo, ¿no? O sea, podría ser, ¿no? Es verdad que la verdad es que lo de las memorias de un hombre en pijama me sirvieron de mucho, ¿no? Era una serie que salía en El País semanal y me sirvió para poder hablar de cualquier cosa, ¿no? O sea, todos los cómics que había hecho hasta ese momento, pues bueno, no eran seriados y de normal tiene una estructura que tienes que pensar y demás. Pero el trabajar en prensa y tener que trabajar cada semana o cada 15 días te hacía que tuvieses que inventar algo nuevo cada vez, ¿no? Y eso te da a contar tu vida, ¿no? O sea, que es lo que hacen yo creo que todos los columnistas que son escritores. Eso te iba a decir, que era una columna de opinión, ¿no? Claro, en el fondo. sí, porque te das cuenta de que, o sea, el cómic ha evolucionado en prensa por otros lados, de contar historias, de continuará en muchos casos y demás, pero si miras lo que hacen, yo que sé, desde Fernando Marías, Javier Cercas o yo que sé, cualquiera de estos en prensa es hablar de su vida y te das cuenta de que eso no tiene fin. O sea, de repente tienes una... Mientras sigas vivo, eso es la única condición indispensable, ¿no? Sigues vivo y tienes historias que contar. Entonces me parecía que así nunca se iba a agotar lo que podía contar y aprendes, ¿no? A sacar de lo cotidiano, a sacar historias. Quizás la diferencia cuando haces un cómic es que lógicamente te tienes que dibujar. Es decir, yo qué sé, pues Fernando Marías cuando habla de... Perdona, Javier Marías cuando habla de sus historias... es él, pero queda como un poco en una nube, ¿no? Pero cuando tienes que dibujar el personaje, te tienes que dibujar a ti mismo. Y eso te ancla mucho más contigo como persona, ¿no? O sea, aunque estés más o menos ficcionando y demás, pero eres tú como persona. Y es verdad que con el paso del tiempo cuentas mucho de tu vida y se asocia además a tu imagen, ¿no? Y claro, en este es una especie de... Podría ser de continuación, porque estéticamente, visualmente se parece al personaje de Memorias de un hombre en pijama y podría entenderse, ¿no? Como un cierre o como simplemente un paso más en la vida de este personaje, ¿no? Pero sí que durante un tiempo dejé de hacer las historias de Memorias de un hombre en pijama, también porque tuve una mala experiencia con una película que se hizo. Entonces no quería continuar. ¿Verdad? Sí, no estaba contento con aquello y pensé que ya no quería saber ya nada del personaje. Pero es verdad que ahora me apetece retomarlo, ¿no? O sea, retomarlo desde otra perspectiva. O sea, que podría ser como... Igual a continuación del como viaje. el comienzo, ¿no? Sí, el el comienzo hombre de en nuevo del hombre en pijamas ya sin pijama. Ahora que, mira, curioso, porque ahora que apuntas esto de las películas, yo últimamente estoy dando mucho la turra con que los cómics no son pelis, en el fondo, porque las pelis se construyen en el tiempo y el cómic se trabaja en el espacio. O sea, el trabajo en el cómic es espacial, por más que el tiempo lo deciden los lectores, las lectoras son quien coge un cómic y decide el tiempo que pasa con él. Pero a ti, en cierta manera, te gusta buscar ese tiempo en la manera que trabajas el espacio en tus cómics, que es una cosa que me llama la atención y que me gusta, ¿sabes? O sea, que en la propuesta que haces, cuéntame un poco de eso, ¿no? Porque ese hotel de la Patagonia no es baladí, esos espacios arquitectónicos no son baladíes, incluso tengo alguna teoría respecto de tu curro, pero luego te lo comento a ver qué. Sí, claro, o sea, todo tiene más o menos un sentido, o por lo menos todo es una mezcla. Al final te das cuenta de que yo creo que es una de las cosas que te hace perder el miedo, ¿no? A crear una historia. Y es que no es una ciencia exacta y que hay infinitos caminos para contar una historia. Entonces no tienes por qué pensar que el camino que coges es el correcto. O sea, pues este es el correcto, pero también puede ser ese el correcto. Simplemente es apostar por él y hacerlo con seguridad. Entonces, en ese sentido, le pierdes un poco de miedo, ¿no? Y al final... Mis historias son una mezcla de un montón de cosas, de realidad, de ficción, lo mezclo todo. Y el que sea la Patagonia tenía un sentido, y es que realmente en un viaje que hice, que estaba de turné en Uruguay y en Argentina, pues a la vuelta hacia España cancelaron el vuelo en el último momento y los que no estuvimos atentos al cambio, pues bueno, nos quedamos allí colgados. Entonces la compañía nos pagó unos días en un hotel, pero era un hotel en Buenos Aires. Entonces se creó un ambiente muy curioso para una historia, porque coincidíamos, todos los que no habíamos conseguido tener un vuelo, coincidíamos a desayunar, a comer, y íbamos viendo como cada vez iba faltando alguno más porque ya había conseguido regresar a España. Y pensé que era un buen punto de partida para contar una historia. Entonces lo apuntas y lo dejas ahí.
Entonces, cuando decidí hacer esta historia sobre un tipo que se acaba de separar, que tenía que pensar mucho, que tenía que encontrar, ¿no? Como dice la canción de Fito Páez, el amor después del amor, me parecía que funcionaba bien en un entorno muy cerrado, ¿no? Muy controlable. Y pensé en utilizar este comienzo, ¿no? Un tipo pues, bueno, que se acaba de quedar colgado en un viaje. Pero es cierto que Buenos Aires no me funcionaba porque tienes 1000 cosas que hacer en Buenos Aires. O sea, lo último que esperas es quedarte en el hotel sí. Sin hacer nada. Y entonces, sin salir de Argentina, pensé en qué otro sitio podría ser. Y yo creo que los que hemos crecido también con las historias de Julio Verne y con El faro del fin del mundo, o sea, no puede haber un lugar más inhóspito y más dado a la soledad que la Patagonia. Entonces pensé que podía ser, ¿no? Podía ser un buen lugar. Y me fui, 10, 15 días para allá a documentarme. Y es verdad que de repente es como el sitio perfecto, ¿no? Y además organicé un viaje desde aquí, desde España, y a la agencia de viajes le dije, claro, yo creo que lo que nadie le pide a alguien en una agencia, ¿no? Dije, tiene que ser un hotel malo, porque tiene que ser creíble que te lo paga la compañía de la aerolínea. Tiene que estar aislado de todo, o sea, tiene que ser desayunos malos. O sea, le pedí como lo peor del mundo y me lo encontró. O sea, me encontró un sitio que era, sí, era genial, ¿no? De hecho, me fui tengo 2 niñas, me fui con mis hijas y, claro, llegamos al hotel y ellas pensaban que en la Patagonia solo te podías, es el Calafate, donde se sitúa la historia, que todos los hoteles eran así, pero un día que estuvimos de paseo, tiene un lago precioso y demás, está lleno de hoteles súper espectaculares, súper bonitos al lado del lago, y las niñas no entendían por qué habíamos elegido el peor hotel de toda la Patagonia, ¿no? Y es justo el hotel que dibujo, que es muy parecido casi que al Hotel de Resplandor, ¿no? Pero sí, era muy dado para la historia, ¿no? Porque tenía que ser, pues eso, ¿no? Un sitio que no diese ningún estímulo, ¿no? O sea, que fuese todo como aséptico, como para que el personaje, ¿no? Pudiese centrarse en su soledad. Es curioso además porque tú manejas el espacio de una manera que acompaña esto que estás diciendo, ¿no? Siempre, sí, por decirlo de alguna manera, tus personajes me gusta mucho porque los colocas siempre a una distancia, más o menos. Nunca están demasiado cerca. Cuando te acercas, casi es un zoom distante. Yeah. Y cuando se alejan, incluso los obligas a saludar como diciendo, no marches lejos, estoy aquí. Sí. Es una cosa que no sí, sé si lo teatral, pensaste. Igual. Que, ¿sabes? Se alejan y dicen, estoy aquí. O sea, siempre saludan a otro y tal. Y en este cómic en especial hay un momento donde digo, bueno, él aquí ya está dando el triple mortal, que es, porque ese punto de vista, creo que es un poco un punto de vista que voyeur, en el fondo, sí, en el sentido de que te gustan las historias, te gusta poner la oreja, observar, y hay un momento donde tus propios personajes están explicando eso, ¿no? Están diciendo, sí, mira, somos conscientes de que tú, lector, estás percibiendo el cómic como nosotros te lo vamos a describir, que es una cosa muy guapa. O sea, me gustó eso. Claro, vas encontrando también la forma de contar las historias que tú quieres contar. O sea, mis historias en general son muy diferentes a las que cuentas tú. Y me doy cuenta de que en las mías, que buscas una veracidad, ¿no? Los artificios, digamos, que te alejan de todo eso. Entonces intento huir de ese lenguaje, quizás, aunque mi estilo es muy cinematográfico, por así decirlo, pero intento huir un poco de eso, de jugar con el plano contra plano, con picados, prefiero que, pues lo que entenderíamos como una cámara fija, ¿no? O más como lo que hablamos de teatro, ¿no? O de observar a alguien, ¿no? O sea, mantienes todo y todo el juego tiene que ser en ese lenguaje corporal, ¿no? Como si estás observando, como tú decías, ¿no? Y me parece que para mis historias eso funciona mucho, mucho mejor, ¿no? Y como tú dices, siempre desde lejos, porque también me he dado cuenta de que claro, mi dibujo es muy sintético y jamás voy a poder competir con un primer plano de un actor, ¿no? Que te llena la cámara y solamente con una mirada ya sabes lo que está pensando. Yo creo que eso en el dibujo
si no es imposible, es muy difícil de hacerlo, ¿no? Y si lo puedes conseguir, pero con un poco a poco, a lo largo de la historia, llegar a saber, con 2 puntos y una raya que forma la boca, saber lo que está pensando, pero te lo tienes que haber trabajado antes, no puedes confiar en un primer plano de un dibujo, ¿no? Entonces acabas quitando todos esos elementos que no te apoyan, ¿no? a la historia, y te quedas al final con eso, ¿no? Como tú dices, ¿no? Con el tema de alguien que está observando una escena, ¿no? Y está atento, pues, a cómo mueven las manos, te lleva a un esfuerzo mayor en todo ese detalle, ¿no? De todo el lenguaje corporal, de que una mano es muy importante ahí. Igual en otro tipo de encuadre y en otro tipo de historia no, pero en cómo coloca la mano, en cómo gira la cabeza, en cómo... Entonces, al final, creo que en esa síntesis funcionan mucho mejor mis historias. Sí, de hecho, yo siempre lo digo y aquí me lo confirma el trabajo, en la acción, cuando son personajes figurativos, como es el caso, la acción describe. O sea, el verbo describe, porque cómo coge un vaso, cómo se echa, tú juegas de hecho bastante con ello, cómo la postura te está diciendo quién es ese personaje, la manera que se dirige a los niños o que se levanta o todo eso. Cuidas mucho ese detalle y eso es de gran observador, ¿no? Sí, claro, porque es las únicas, digamos, que acabas eliminando, como decíamos, todo lo demás y solamente te queda eso, ¿no? Los elementos de en sí, de los personajes, de cómo se mueven y de cómo actúan. Y sobre todo para una historia así, ¿no? Porque yo creo que también uno de los retos del mundo del cómic es acercarnos en cierta manera a la literatura, en el sentido de que la mayor parte de la historia del cómic ha evolucionado hacia, como el cine, ¿no? Hacia gente haciendo cosas. Pues bueno, todo prácticamente el género francés o los cómics norteamericanos y demás, siempre es gente haciendo cosas, ¿no? Que es como, un poco como el cine. La literatura cuenta historias de gente haciendo cosas, pero sobre todo cuenta historias de gente pensando o de gente hablando, y te lo tragas sin ningún problema. Pero cuando tienes que hacer un cómic de 2 personas hablando, ¿qué haces, no? Porque es verdad que puede resultar aburrido en todos los sentidos, ¿no? En lo estético, en lo visual y también en lo narrativo. Entonces intentas encontrar un montón de recursos que te puedan valer para eso. O sea, todo eso es lo que hablábamos, de cómo se mueven, de lo importante que es simplemente el que llames al camarero y que te lo sirvan y demás, va creando, ¿no? una variedad visual, pero aún así también necesitas olvidarte de que la viñeta no es una cámara de cine, sino que la viñeta al final es un rectángulo que tú has dibujado en el que tiene cabida cualquier cosa. Y yo creo que en el dibujo funciona muy bien, en el cómic funciona muy bien todas esas metáforas visuales, toda esa mezcla que quieras hacer, porque no es la realidad. Seguramente en una película te chirriaría, ¿no? Que de repente hiciesen cosas que no son reales, pero en un cómic, bueno, es lo que decía, ¿no? Magritte en el cuadro aquel, ¿no? De que esto no es una pipa, ¿no? Es el dibujo de una pipa. Pues esto es lo mismo, ¿no? Lo que hay dentro de una viñeta no es la realidad, es un dibujo, ¿no? Y en ese dibujo tiene cabida cualquier cosa. Entonces, para esa variedad también, ¿no? Que hablábamos de que cuando tienes una historia de gente pensando o hablando, ¿qué haces? Pues también, ¿no? Que quepa la metáfora. ¿Te daba miedo en el caso de este cómic? Me imagino, bueno, y puedes contar un poco el proceso de trabajo, pero cuando tú empiezas a hacerlo, hay un momento que dices, hostia, igual tengo mucho diálogo, tengo mucha conversación, ¿te dio miedo decir igual o dijiste, venga, voy a probar? Pongo a hacerlo y a ver qué pasa ahí? Bueno, era un reto. O sea, al final también yo creo que cada cómic, cada proyecto que haces tiene un reto diferente, ¿no? En algunos casos es la documentación que quieres contar, ¿no? De que sea la historia mejor documentada. En otras el reto es, yo qué sé, reconstruir algo o el dibujo o lo que sea. Y en este el reto era ese. O sea, sabía desde el principio que iba a ser una historia de gente hablando. O sea, y no iba a tener problema. Porque es cierto que esta historia se puede contar de muchas maneras y de hecho hay ahora un proyecto de convertirlo en película y no sé cómo lo van a hacer, o sea, no sé si van a ser fieles en ese sentido, pero es verdad que con esta historia podrías encontrar la manera de que acabase siendo una historia de gente haciendo cosas y no gente hablando o gente pensando cosas. O sea, podrías encontrar la manera de que pues hacen una excursión, mientras hacen la excursión hacen esto o contarlo de una forma lineal toda la historia y que no fuese hablando. Pero el reto aquí estaba en eso, ¿no? En ver si un cómic se podía mantener así, ¿no? O si yo era capaz de mantener el interés de 180 páginas
únicamente de conversación. Y espero que esto no sea un argumento para que no lo compréis, ¿eh? O sea, es verdad que es gente hablando todo el tiempo, pero yo creo que si fuese una novela no le daríamos importancia a esto. No, Diríamos una novela y ya está. Y en las redes sociales estamos viendo gente hablando todo el tiempo, Sí. expresando opiniones random y hay hechas horas Sí. mirando, o sea que no. Sí, lo que tienes que tener claro es lo que hablamos, ¿no? Los elementos que tienes para jugar con eso, ¿no? Cómo puedes hacer interesante una historia así sin ir a lo que hablamos, ¿no? Sin ir a cambiar en sí la historia, lo que quieres contar y que sea, pues eso, la gente moviéndose, ir haciendo cosas, sino, vale, sé que van a estar sentados todo el tiempo hablando. ¿Cómo podemos hacer esto interesante, ¿no? Y bueno, vas encontrando, creo, los elementos que hacen. Y luego también, por otro lado, también sabes que tus lectores, bueno, hay de todo, pero que tus lectores, un lector adulto que no tiene problema en leer. Bueno, ya los tienes educados en tu obra también, ¿no? Quiero decir En cierta manera también, ¿no? Piensas eso, ¿no? Que yo creo que esto es un poco como, pues bueno, como cuando te gusta un grupo de música que lo has ido siguiendo con el tiempo y de repente pues hace un disco que no es que sea muy diferente, pero que explora otro camino, ¿no? Entonces tú piensas que bueno, que también te van a seguir por ahí. O sea, que si tú has llegado a que es natural llegar ahí, piensas que tus lectores también les va a parecer natural llegar a ese punto porque vienen de haberte seguido en toda tu trayectoria. Y ahora que decías esto de la adaptación y todo eso, ¿tú cómo te sientes cuando ves las adaptaciones? ¿Lo ves como una obra, como una reinterpretación ajena a tal? ¿Te apela emocionalmente? Ya no que te involucres, porque ahí me imagino que depende del proyecto, pues o entras en producción o no, sí, o tal, pero... Bueno, ha habido de todo, pero en general la verdad es que he tenido mucha suerte con las adaptaciones que se han hecho al cine, o sea, porque todas han sido bastante respetuosas, ¿no? Salvo la mala experiencia de Memorias de un hombre en pijama, que además estuve muy involucrado porque, bueno, venía de haber hecho la película de Arrugas, que había funcionado muy bien y era parte del equipo. Entonces, bueno, estaba muy ilusionado con hacer otra película, además era de animación. Entonces me involucré bastante en el guión y en la dirección de la película. Ah, sí, ¿eh? Y a mitad del proyecto me salí porque me di cuenta que no lo podía controlar. No. Que había, pues bueno, parte del equipo que estaba haciendo cosas por su lado, el codirector que también le había tomado ya, bueno, las riendas de la peli. Entonces era como, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? Ya no es mi película, ¿no? Me di cuenta de lo difícil que es mantener, ¿no? A todo un equipo remando en la misma dirección, y me di cuenta que yo no tengo carácter para eso, o sea, yo soy de naturaleza cobarde. Entonces, en el mundo del cine estás vendido si eres un cobarde. Ya. Y entonces a todo el mundo era de, sí, o sea, me parece bien. Ya. Y yo pensaba que en algún momento podría aquello redirigirlo, ¿no? Pero ya cuando me di cuenta ya era imposible, ¿no? Entonces me salí del proyecto. Y desde entonces ya no me involucro en las películas. O sea, las veo desde fuera y me gusta mucho esta parte de hablar, la preproducción y demás, de hablar con el director o hablar con el guionista, de las ideas. También porque muchas veces cuando haces un cómic no has hecho todo lo que tú querías hacer en el cómic y luego piensas, bueno, pues a mí me hubiese gustado en esta parte que no estoy muy contento, pues podría haber hecho esto, o esta parte de aquí no la metí y creo que igual en la película funcionaría. Entonces en esa parte sí que me involucro, pero luego ya me olvido, o sea, me olvido de la película porque no puedo decidir nada, o sea, no lo veo desde fuera. Y también es verdad que cuando lo ves como, bueno, como algo en la distancia, es decir, que lo que yo he hecho es el cómic y esto es lo mío, la película es otra cosa. Cuando lo ves así con distancia, la verdad es que aprendes mucho también, porque yo creo que en el mundo del cómic también pasa en la literatura y pasa en el cine. Vivimos en la burbuja del medio. Es decir, la literatura bebe de la realidad, pero nadie habla, en la mayoría de los casos, como habla la gente en una novela, pero lo asumimos que es así. En el cine también, ¿no? Tienen sus digamos que sus tics, que beben de la realidad, pero también hemos asumido que determinadas cosas que ocurren en el cine son naturales y no lo son. Y en el cómic ocurre lo mismo, y no te das cuenta hasta que no lo ves adaptado a otros medios. Entonces dices, hostia, esto, claro, lo han cambiado porque es verdad que no sé por qué en el cómic hacemos esto cuando no tiene ningún sentido. O sea, una cosa muy exagerada. Esto no es exactamente así, pero
Pero me pasó, por ejemplo, en Arrugas, cuando se adaptó al cine. O sea, hay una escena en Arrugas en las que el protagonista, Emilio, llega a la residencia con su maleta. Y claro, cuando vi la película, vi la maleta que habían dibujado y habían dibujado una maleta pues como la que cualquiera de nosotros llevaría. La maleta que yo había dibujado en el cómic es una maleta de Mortadelo y Filemón. Sí, o sea, sí, me acuerdo. Sí. nadie lleva ya esas maletas, pero a mí me parecía normal. Pues una maleta, ¿no? Claro, tiene coherencia interna en el cómic. Sí, pero cuando lo sacas de ese medio te das cuenta de que es absurdo. Entonces hay cosas que está bien, ¿no? Las mantienes porque es tu medio y sabes que funcionan, pero otras es como algo endogámico que vas repitiendo y demás, y hasta que no lo ves o no lo ve alguien desde fuera no te das cuenta de que igual no es necesario. Entonces la verdad es que aprendes mucho viendo las adaptaciones. Y en algunos casos sí que te llegas a emocionar. Por ejemplo, la película de La Casa a mí me emocionó cuando la vi. Y de hecho no había leído un poco el guión, había visto un poco por encima, pero no la había visto todavía terminada, ¿no? Prácticamente hasta el final. Y me emocionó la película. Soy capaz de distanciarme más en el cine de lo que soy imagino que a ti te pasa lo mismo. O sea, yo no soy capaz de releer mis cómics, o sea, no entro. O sea, veo, es como ver una obra de teatro desde detrás, ¿no? O sea, sí. No lo ves nunca como público, pero sin embargo con una película sí. Con una película por fin ves tu historia desde otra edad, ¿no? Sí, y entonces sí que te emocionas, ¿no? Y la verdad es que es bonito. Qué guay. Ah. Puntualizo que si queréis, sobre lo que hablamos, hacer, no sé si hay un micro o algo por ahí, pero si queréis hacer una pregunta sobre la marcha, soy como... Sí. Yo me enrollo a hablar, pero igual de repente de algún punto en concreto decís, hostia, pues sobre la película, esto, lo otro, mejor que igual dejarlo siempre como se hace al final, no os cortéis, interrumpir. Vale. Sí. De momento seguimos, ¿no? Vamos bien. Muy bien. Pues, no sé, volviendo a lo que es el cómic en sí mismo, claro, ¿es un cómic autobiográfico o sí. no? Porque tú A me ver. dices, a ver, y hay elementos que sí, él se llama Francisco, tú te llamas Paco, él es escritor. Más diferencia no puede haber, o sea, no soy yo. O sea, es evidente que no soy yo. Él lleva gafas, yo no llevo gafas. Él tiene bigote, o sea, es que A ver, evidentemente no soy yo. La pregunta, claro, y empalmo un poco con esto de las emociones y tal, tratas temas que, bueno, Sí. o sea, precisamente igual el cómic en algunos puntos, por ese dibujo limpio, incluso dos personajes afables, o sea, hay cosas que son duras, fuertes y que hace de una manera afable que dices, hostia, te pones a pensarlo y dices, hostia, esto es heavy, joder, lo que le pasa al personaje es una putada o bueno, que... Sí, a ver, al final yo estoy acostumbrado a trabajar, claro, con historias cotidianas y me gustan ese tipo de historias, ¿no? Y trabajo mucho con mi material, o sea, con mi vida. También porque sé que mi vida no es diferente en nada a la de nadie. Es decir, cuando utilizo mi vida para mis historias, lo hago desde el punto de vista de que voy a compartir algo con la gente, ¿no? O sea, a ver, yo creo que hay como dos tipos de historias que nos interesan, ¿no? O sea, por un lado nos interesan las historias que son muy exóticas, es decir, que nunca nos vamos a ver en esa situación, ya sea una historia de un superhéroe, ya sea la historia de unos republicanos españoles que liberan París, o sea, nunca nos vamos a ver en esa situación y nos enganchan por esa extrañeza. Pero también nos enganchan las historias que van justamente de lo contrario, que nos enganchan porque hablan de nosotros mismos. Entonces, cuando utilizo mi vida, la hago en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a contar algo que creo que se va a sentir identificado todo el mundo, ¿no? O sea, ya no solo por eso, sino porque piensas que te van a entender, ¿no? Que no hace falta que cuentes todo en sí porque compartes una serie de emociones. Es decir, cuando hice el cómic de La Casa, que era la primera vez que trabajaba con una historia tan personal, tenía muchas dudas, ¿no? De cómo iba a conseguir explicar lo que yo sentía con la muerte de mi padre. O sea, ¿cómo le cuentas a alguien, no? O sea, algo así. Es decir, a mí me ha costado, toda una vida comprender lo que significa mi padre para mí y por eso me duele su muerte, ¿no? Entonces pensaba, bueno, ¿cómo voy a contar
todo esto, ¿no? O sea, necesitaría, o sea, un megalibro para explicar lo que supone para mí la pérdida de un padre, ¿no? Pero por otro lado, claro, caes después en la cuenta de que realmente la gente ya sabe lo que es esa emoción. O sea, tú lo que vas a hacer es abrirles una puerta, digamos, a ellos mismos, que ellos ya saben lo que es un padre, que ellos ya saben lo que es en algunos casos, lo que es una pérdida, o han tenido pérdidas parecidas, o ya suponen lo que será, ¿no? Con lo cual te das cuenta de que no tienes que contarlo todo, ¿no? De que dando unas pequeñas claves ya sabes, ¿no? Que el lector va a entenderlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, como digo, ¿no? Utilizo mucho de mi propia vida, pero siempre tengo presente que no estoy haciendo autobiografía, o sea, que estoy haciendo obras de ficción. Entonces utilizo mi vida hasta donde me interesa. Y en este caso sí, ¿no? O sea, el punto de partida sí que es una historia real, una separación que tuve hace años, y hay mucho de realidad. Pero donde no me encaja esa realidad, la añado de otras cosas, de otras relaciones, de amigos que me cuentan cosas. O sea, que tampoco tengo una intención, ¿no? de contar una historia que sea, ¿no? lo más real posible. Pero también creo que en esto se une el tema de que el autor es bastante bueno, que no tiene escrúpulos, ¿no? En cierta manera. Es decir, que al final cuando estás trabajando en una historia, lo que quieres es que quede lo mejor posible. Entonces te da igual utilizar tu vida, utilizar la de los demás, plagiar algo que viste una vez por ahí, un artículo, un lo que sea, ¿no? O sea, el autor lo que intenta es, bueno, en esa fase de creación le da igual todo, ¿no? O sea, lo único... Hay más un interés de crear una ficción buena, sí, que tú espiar igual claro, cosas o un ritual. O sea, no dices voy a hacer el viaje porque necesito echar esto fuera, sino que dices esto que tengo puede ser material para una buena historia. Sí que es verdad que hay una parte que si eres honesto con lo que estás haciendo es terapéutico, pero que no es el fin en sí. O sea, creo que al final lo que quiere el autor es crear una buena obra a partir de lo que tenga. Pero también es verdad que una vez has terminado y el autor, ¿no? Digamos que se va a descansar y te quedas tú como persona y ves lo que has hecho y dices, hostia, igual esto me he pasado, ¿no? Igual aquí estoy contando mucho de mi vida, o igual estoy contando vida de otras personas y no sé si tengo derecho a hacerlo. ¿Llegaste a tener esa sensación, ese momento que el libro ya está impreso, va a distribuir y de repente te entra? Porque a mí me cuentan gente a la que le hicieron biografías, biografías largas, extensas, biografías acompañadas de vino en la entrevista o lo que sea, que de repente cuando se lee lo que va a salir, a mí mismo me da mucho pudor. O sea, cuando son entrevistas largas y tal, tú tuviste de repente ese... que es como un poco de la noria, ¿no? Cuando baja y... Sí, lo tuve, pero mucho antes. O sea, lo tuve cuando estás trabajando, y en este caso han sido pues 1 año y medio, bueno, casi 2 años, ¿no? de trabajo de este cómic. Entonces, durante ese tiempo no piensas mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Lo único que piensas, como decía, es en que te quede el mejor cómic posible, ¿no? El mejor cómic que seas capaz de hacer. Pero cuando ya lo has terminado todo y haces la última lectura, y que ya sabes que ya no hay más, o sea, es esa lectura y va a imprenta, porque tu editor ya está pinchándote que hay que entrar, que hay que meterlo en imprenta, ¿qué tal? Y ya es tu última lectura, ahí sí que dudas, ahí sí que en este caso sí que tuve un momento de decir que no lo hacemos, pero claro, ya era muy tarde, o sea, ya no... ¿Lo tuviste? O sea, sí que tuve un momento de que no estoy muy convencido de que esto es lo que... Yo lo pensé leyéndolo, digo, igual aquí tuvo este momento. Sí, pues sí que hubo un momento de duda, pero es verdad que, claro, ya no puedes, o sea, en ese momento, bueno, sí, claro, podría haber dicho que no, pero claro, ya tú has cobrado ya un adelanto, el editor ya lo ha anunciado, 2 años ahí metidos. La imprenta te está esperando para hacer 40.000 ejemplares, o sea... Ya tienes... Hay familias esperando para entonces comer. ahí dices, bueno, pues nada, adelante, ya está, ¿no? Ya con luego no agachar la cabeza y ya está. Sacrifico. Pero sí que tienes dudas. Y
tuviste, no sé si me paso de íntimo tal, me lo dices si fuera, pero tuviste conversaciones con protagonistas del cómic diciendo, oye, voy a hacer un cómic de esto, no eres tú, pero puede ser que te recuerde a ti. Sí. Sí, bueno, y luego ¿Y lo dejas leer el cómic o lo cuentas? O sea, es de esto que dices, mira, te lo voy a dejar que lo leas y me des el visto Depende. bueno. O sea, es que Es muy interesante. Todos los personajes son personajes... a ver, no hay ninguno aquí, así que puedo decirlo. Todos son personajes reales. Todos los que aparecen en la... Todos son reales en mayor o menor medida. Algunos se reconocerán y otros no se reconocerán en la historia. Y algunos lo saben y otros no lo saben, que aparecen en la historia. De los principales que lo saben, sí, claro, hay algunos que lo leyeron antes. Y bueno, y le chocó mucho el verse en una historia porque tú estás acostumbrado a desnudarte, por así decirlo. Y por otro lado, tú controlas la ficción. Claro. O sea, tú cuentas lo que quieres contar. Las otras personas se ven metidas en un juego del que no han participado, ¿no? Entonces, claro, hay personas a las que le chocan. Luego, todas, vamos, no ha habido ningún problema y todos adelante. Pero sí, hay gente que, pues eso, ¿no? Le parecía muy extraño que su vida formase parte de una historia. Y también por lo que decimos, porque no es exactamente su historia, sino que la mezclas con otras cosas, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que ha habido un poco de todo. Es que en el fondo el cómic, que mucha gente no lo sabe, pero el cómic es decidir lo que no dibujas, más que lo que dibujas. Sí. O sea, el cómic como lenguaje nace con la ausencia de dibujo. Con lo que hay entre dos viñetas, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Claro. En el momento que tú dices, bueno, es que esto no lo voy a dibujar, y dice la otra persona, joder, pero si para mí eso era lo importante, ¿no? Ya, esa elipsis. El conflicto estaba en eso que tú no pusiste, claro, porque tú estás creando la ficción. Claro, por eso también, claro, ves la mentira que hay detrás de una verdad, ¿no? Que al final, y es de lo que trata también este cómic, ¿no? Del relato que hacemos del pasado y de la memoria, ¿no? O sea, al final los hechos, en cierta manera, podemos decir que son los que son, pero tú coges de esos hechos lo que tú quieras y con esos hechos puedes crear un relato y ese relato puede ser muy diferente a de los mismos hechos el que puede hacer otra persona, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es lo que trata, ¿no? También esta historia, ¿no? De nuevo es la memoria, pero es de cómo, ¿no? De cómo unos hechos pueden tener un relato o pueden tener muchos relatos a lo largo de una vida, ¿no? Porque yo creo que siempre lo hacemos, ¿no? O sea, utilizamos el pasado y los recuerdos para reafirmarnos en el presente. Entonces depende lo que queramos reafirmar en nuestro presente, echamos mano a unas cosas o a otras, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que esta historia va de eso y lo que tú dices, ¿no? Y que hay muchas, personas involucradas que claro, que cuando coges unas cosas y no otras, sí, claro, les choca bastante. Y el Paco Roca, porque el personaje no vamos a preguntar por él porque eso es para los lectores, ¿no? Quien lo lea pues va a decidir qué pasa después, ¿no? De ese hotel y esa Patagonia y todo eso. Pero tú sigues viajando, sigues haciendo promos, sigues, ¿sabes? Ahí ¿eso lo ves o dices tú, bueno, ¿qué experiencia es mía también de aquí, de ahora en adelante? Hay... O no llega hasta ese punto, no llega hasta ese punto el trabajo, o sea, sabes por dónde te voy, ¿no? Porque tampoco quiero desvelar. Sí, a ver, sí, claro, o sea, yo creo que y hablamos de pero puede ser igual de todos los libros en el fondo, o sea, cuando acabas el libro dices, bueno, que como tratas de cosas personales dices, bueno, esto a mí me sirvió para verlo, lo pongo aquí, es un mapa donde de repente ordeno cosas a la vez que construyo la ficción y tal, pero a partir de ahora ¿hay cambios? ¿No los hay? A veces no sé, por curiosidad. Sí, no. A ver, todas las promociones al final son largas, pesadas y tienes que crear además un relato paralelo a la historia que estás contando, que no puede ser el mismo, tienes que reflexionar sobre más cosas y es verdad que tú ya estás en otro punto, pero sigues anclado en cierta... Igual estás ya con otro proyecto, con lo que sea, en otro punto de tu vida y demás, pero sigues anclado a esa historia, a contar otra vez lo mismo, a que
a que te devuelva la gente su experiencia Sí. y demás. Entonces se hace pesado, ¿no? O sea, claro, es lo que cuento, el punto de partida es una separación que tuve hace años, ¿no? Que más o menos la tienes ya un poco ahí olvidada, pero claro, para mucha gente es como que se acaba de enterar. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Tal, oye, lo siento mucho. Y claro, tienes que volver a hace 2 años o hace 3 años o hace el tiempo que fuese, ¿no? Entonces es verdad que es una historia que te ancla bastante al pasado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, pero en general pasa con todas también. En esta porque es un tema más personal, pero en otras también, ¿no? Pues cuando estás, por ejemplo, con un tema de memoria histórica, sigues hablando de determinados temas y tú ya no estás ahí, ya estás en tu cabeza, está en tu siguiente proyecto o en otras cosas. Pero es verdad que, claro, cada libro tiene una duración y durante ese tiempo vives con los lectores todo lo que has contado. Claro, no, yo me pongo en el caso de otras obras tuyas, como pues, temas como Fosas Comunes, tal, tú estás con esa gente, pero me imagino cuando tú cierras y dices eso, Laureano, toma, Sí. tal, ya te olvidas o sea, por salud mental, joder, Sí, o sí, sea, no, dices, claro. bueno, tengo esta empatía y esto tal, lo vas a hacer en la Sí. promo, pero no hay esa intensidad de cuando trabajas. Claro, Que es muy sí, intenso, sí, no, claro. O sea, tú ya es un tema que si lo has hecho es porque te interesa realmente, porque crees en él. O sea, no es algo que lo hayas hecho por azar, que te dé lo mismo, sino que lo has hecho porque te interesa. Pero es verdad que, claro, que al final es un desgaste este Eso- tipo eso de historias a largo plazo, ¿no? O sea, pero, a ver, va un poco unido, ¿no? O sea, es una... Claro, son historias que tratan de lo emocional, ¿no? Entonces, claro, si tienes esa ola de vuelta es porque ha funcionado. Entonces, en ese sentido es bonito, pero es verdad que, claro, que 20 años después de hacer Arrugas, pues todavía tienes una conversación con tus lectores sobre el Alzheimer, sobre su padre o mi abuelo, o mi padre o tal, o sobre la casa. O sea, entonces, son historias que llevas siempre encima y emociones que continuamente tienes que estar trabajando. O sea, nunca das carpetazo a todo, claro. una historia. Entonces, bueno, te vas viendo en todas las situaciones, ¿no? Yo ahora ya me veo, pues bueno, en cruceros de estos de solteros o de divorciados, dando, Oye, soy ese, tal. dando charlas sobre las separaciones y demás. Hay además un momento muy gracioso y el mínimo spoiler que os voy a contar, que Ah. es muy meta, que me Sí. gusta mucho porque tú mismo te respondes a esto, que es cuando le cuenta el protagonista, no tú, el Ah. argumento a Sí. la chica de la novela y dice, bueno, o sea, Vaya aburrimiento, ¿no? vaya aburrimiento y tal. ¿Ya? Y dices, hostia, es como tú mismo dándote un respiro de esa Dejadme, situación sí. de eso, ¿no? Dejadme, porque yo soy... Sí. No, De de estar hecho, contando todo el día tus historias a todo el mundo y que todo el mundo te pide que las cuentes. Y Sí, todo sí, esto. sí. No, claro, cuando trabajas con historias así, pues bueno, tiene, pues eso, como digo, una carga, pues eso, emocional muy, muy grande. Pero también es verdad que yo a veces lo pienso, ¿no? Sobre todo cuando tengo que explicar, ¿no? En qué estoy trabajando o tengo que resumir de una forma eso, muy rápida mis historias. Me doy cuenta de que, vamos, no vendería ninguna con los argumentos. Es decir, un anciano que está en una residencia de ancianos y tiene Alzheimer. O sea, no lo compro. Una familia que muere el padre y tienen que vender la casa familiar. O sea, pereza absoluta. Todo humor, todo humor. Una niña en la posguerra española. Dices, hostia, ya lo compraré en algún momento de mi vida. O sea, yo entiendo que mis argumentos no, en sí, no, o sea, no venden para nada mis historias, ¿no? Al final confías, que creo que también es algo que aprendes con el tiempo, ¿no? Que ya no es tanto lo que cuentes, sino el cómo lo cuentas, ¿no? Que creo que eso también... Hay de todo tipo de cómics. Hay otros cómics que, por ejemplo, Los Sucos del Azar, tienen un argumento fuerte que puedes contar y puedes vender libros. Pero me doy cuenta que también, ¿no? que al final la otra parte también funciona, ¿no? Y te quita también, como decíamos antes, mucho miedo de encima. Es decir, que no hay ideas buenas o malas, sino simplemente el cómo seas capaz de desarrollarlas. Y aprendes también, pues bueno, lo que hablábamos también antes, que al final yo creo que cada libro es una especie de viaje que hace el autor. Es decir, cuando tienes una libertad total para contar la historia que tú quieras contar, al final te sirve como un viaje personal.
tienes un argumento más o menos que te sirve como excusa para emprender ese viaje. Y lo vas a construir, esa historia, con un itinerario de cosas que para ti son emocionales, que pueden ser vivencias personales que te apetece contar, pero también quieres hacer una parada yo qué sé, en hacer un homenaje a algo que leíste en tu infancia, quieres recordar también otra cosa, y al final yo creo que los libros, las películas y los cómics se construyen así. Es un viaje que cada autor tiene en el que va poniendo sus vivencias o las cosas que para él son importantes. O sea, no es tanto importante el destino al que llegues, sino el viaje en sí. Entonces yo confío que al final es como si, yo qué sé, como si vas a coger, vas a la estación de autobuses y hay 5 o 100 autobuses cuyo destino es Madrid. Tú al final eliges el que quieres, quizás simplemente por el itinerario que va a hacer, porque ese autobús va a parar en un sitio donde se come bien. La siguiente parada va a ser un lugar para hacer fotos que te parece bonito. Entonces, al final, yo creo que todos los libros son un poco eso, ¿no? O sea, cuando sigues a un autor, lo sigues porque piensas que el viaje que te va a proponer te va a resultar interesante, más allá del destino al que te vaya a llevar. Es más, yo creo que tienes una habilidad muy buena para reflejar esa intimidad de lo que se dice para hacer algo a lo que de verdad te lleva a hacer eso, ¿no? Ese pequeño viaje que dices, pues igual este es el itinerario que todo el mundo entiende que es por ello, pero es que me gusta esa particular habitación, particular de ese hotel, o que si voy a esta ciudad tengo esa esquina que es mía para estar 2 horas, ¿sabes? Y eso lo llevas también al cómic. Eso te interesa, o sea, lo reflejas en ello. Sí, eso. Sí, claro, al final cada uno lo lleva por un lado, ¿no? Y claro, cuando tú compras el libro de alguien, ya sabes por dónde va a ir. Es decir, seguramente, ¿no? Nadie que lea mis cómics va a esperar que en el viaje haya puñetazos o haya escenas de acción. Yo incluso en tu acción, iba a preguntarte por el formato, pero era una cosa muy guay, que es que tú mismo te vas tirando hacia el horizonte porque tus personajes incluso caen amables. O sea, cuando caen al suelo, vuelvo al rollo Boyer, ¿no? Dices, caen... O sea, no estás buscando decir, bueno, voy a mostrar que se está abrasando vivo, qué tal, ¿no? Sino que tú ya sabes que este código es que te duele, y tú, lector, sabes esto, pero no me voy a regodear en ello. Entonces te doy la información que tú necesitas para eso. Sí, y yo creo que también para eso funcionan muy bien los silencios. Creo que también es la clave para no pasarte de frenada. Es decir, que al final muchas veces los textos son los que te marcan la intensidad, ¿no? Te ponen lo que tienes que sentir, ¿no? Pero sin embargo, cuando quitas todos esos diálogos y lo dejas totalmente mudo, no hay nada, ¿no? Simplemente el dibujo, y el dibujo se puede interpretar de muchas maneras. Es verdad que tienes que haber ido construyendo poco a poco, ¿no? Hasta llegar a ese silencio. Pero te das cuenta de que los silencios son muy, muy importantes, ¿no? O sea, es el momento en el que el lector realmente pone ahí lo que está sintiendo. O sea, tú le dejas unas pautas, pero él ahí es donde va a ponerlo todo, ¿no? Y al final yo creo que es lo que hace que las historias funcionen o no funcionen, ¿no? Donde tú dejas ese espacio, ¿no? O sea, le has marcado más o menos un camino para llegar a un espacio en el que ya ahí él decide dónde quiere colocarse, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es lo que hace, ¿no? Que no seas demasiado evidente en lo que estás contando, ¿no? Lo dejas un poco a la interpretación. Muy guay. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero yo creo que la siguiente es ¿qué hay después del viaje? O sea, porque esta también es otra. Tú, lo que hablábamos antes, esto es muy guay. Tú estás trabajando en un cómic y yo me imagino que cuando estás trabajando en él te acuerdas de las movidas. O sea, cuando lo ves ahora el viaje dices, hostia, tuve que pagar aquello mientras estaba haciendo esta página, o esto fue cuando me rompí la muñeca, o tal. Esos son otros recuerdos que la gente no sabe, pero que asocias con los libros también. Sí, claro. Que eso es de tu vida. Es parte de tu vida, ¿no? Claro, al final... Claro, yo creo que es lo que hace también que los libros sean, digamos que hijos de un momento en el que vives, ¿no? O sea, que sería muy diferente cualquiera de las historias que acabas haciendo sean... bueno, en este caso es una historia muy anclada en un momento de una vida, pero cualquier otro de los cómics, digamos que
que tiene una relación muy estrecha con la vida que estás viviendo en ese momento. Es decir, si has sido padre durante ese momento, algo de ese hecho está en la historia, más o menos de una forma directa o indirecta. Lo que has vivido, lo que has visto, una novela que te leíste en aquel momento, todo acaba formando parte de esa historia. O sea, un libro recoge tu vida durante ese tiempo, ¿no? Y claro, cuando echas la vista atrás, claro, recuerdas, ¿no? Recuerdas en ese libro toda tu vida, ¿no? O sea, es como una especie de álbum de fotos. Con eso. Y cuando miras atrás, ¿hay algún, dejando aparte principios, que además Sí. yo, creo que coincidimos a nivel profesional en la época aquella Sí, del Víbora. del Víbora y tal, pero dejando aparte eso, que doy por supuesto que sí, pero cuando ya te metes que dices, bueno, este soy yo, soy Paco Roca, este es el tipo de álbum y propuesta que quiero hacer, ¿hay alguno que si echas ahora la vista atrás, el Paco Roca ahora diría, hostia, yo sé que siempre retocas cosas, Sí. pero hasta el punto de decir este lo reharía o el enfoque que le di podía, no tienes por qué tampoco Ya. decir la obra en concreto, pero que dices, Sí. con lo que sé ahora, si me enfrento a aquello y dices, y te da como un poco de pena de decir, hostia, pues ese tema me hubiera Sí. molado, ¿te pasa eso? Yo creo que con todos, o sea, Sí. no sé si te pasa a ti también, pero al final a mí me gustan, digamos que sigo reconociéndome en todos los puntos de partida, en todos los temas que he tratado, pero no en la forma de afrontarlos, porque también vas aprendiendo con el tiempo. Es decir, por ejemplo, Arrugas, ¿no? que podría ser el más emblemático para mí porque me cambió... La explosión, ¿no? Sí, me cambió la vida. O sea, si ahora tuviese que hacerlo, lo haría muy diferente. O sea, por un lado, creo que todavía tiene una estructura muy del cómic, de lo que yo pensaba que tenía que ser una historia. Claro. Con un planteamiento, un nudo, un desenlace, con todo muy medido, con los giros, y con un miedo también que lo tenía al principio, a llegar cuanto antes a la resolución. O sea, yo creo que también es la inseguridad de cuando estás empezando, ¿no? Es decir, Sí. quiero llegar, o sea, no sé si voy a... Es como ir yo qué sé, por una cuerda floja, ¿no? Y piensas que, bueno, que cuanto antes llegue al otro lado, mejor, ¿no? Y al principio vas casi que corriendo, ¿no? Y con el tiempo ya dices, espera, que esto yo lo controlo, puedo ir despacio, aquí me paro, hago mis cositas y luego continúo. Entonces, con las historias ocurre lo mismo, ¿no? Al principio era como, no sabes cuánto puedes mantener el interés de una historia. Entonces intentas llegar lo más rápido posible al destino. Y ahora no, ahora me tomo mi tiempo y sé más o menos dónde quiero llegar, pero me puedo parar aquí, miro hacia los lados, alargo, desarrollo las cosas. Entonces, en Arrugas sí, en Arrugas me parece que podía. Ahora si lo hiciese, con eso, ¿no? tendría 100 páginas más. Por supuesto, el dibujo, que me parece muy flojo y eso demás. siempre nos pasa a todos que ves. Sí, sobre todo en la parte gráfica, claro, ahí vas evolucionando mucho más. Pero en lo narrativo también, ¿no? Te das cuenta de que necesita mucho más aire, ¿no? O sea, yo creo que lo que he ido aprendiendo con el tiempo es que cuanto... O sea, no es que puedas darle un aire infinito a las cosas, pero el no tener miedo a parar y a detenerte, ¿no? Porque no estamos en una película. O sea, una película es otro... Claro, tú no tienes que... ya no hay el esquema de presentación, nudo y desenlace, ¿no? Ya, porque, y aquí lo muestras bien. Sí. Que yo lo pensaba y es la siguiente que te iba a hacer, ¿no? Pero... que te interrumpí, pero Sí, no. solo el decir no hay... Alguien va a matar a alguien lo está matando y alguien lo mató. Sí. Tú no piensas así, ya no no. trabajas así. No. Entonces, ¿cómo trabajas? O sea, la historia, ¿qué haces? ¿Te haces una Biblia y luego empiezas a mover fichas y dices esto lo meto aquí, esto tal? ¿O directamente te pones y va saliendo? Como... No, porque esa sigo. estructura sí que la hay. O sea, de repente, o sea, no una estructura, pero sí ves que dices, vale, está jugando con el tiempo y esto en verdad era algo que Sí. podía haber, por decir, lo que tú dices, ¿no? Si fuera Sí. Arrugas sería una colocación formal Ya. que ya no hay. Entonces es interesante. Sí, claro. Siempre sigue habiendo todavía, creo, ¿no? Un leitmotiv en las historias. Es decir, por ejemplo, ¿no? En El abismo del olvido es un poco descubrir quién es el enterrador, por ejemplo, por qué están las botellas. Sigue habiendo todavía, ¿no? Un pequeño motor que a veces lo necesitas, no te queda otra, pero empiezas a perderle el miedo. Por ejemplo, El abismo del olvido, el protagonista, que es Leoncio, que es el enterrador, no aparece hasta la página 80 o
o algo así. O sea, casi no es la mitad del libro, pero es ya un tercio Sí, avanzado. que en cualquier manual de Claro. guión te dirían que lo metieras en la página 5, ¿no? Sí, entonces sabes que estás rompiendo un poco, ¿no? Ese canon de lo que es una narración clásica. Entonces, si lo sabes, ya tienes que jugar con que, bueno, pues tienes que ir colocando cosas que creen un interés o tener más o menos un protagonista y luego ya veremos cómo lo pasamos al otro. Pero tienes que ser consciente de que, bueno, de que eso chirría. Y en el viaje también hay un leitmotiv, en cierta manera, que es el qué le pasa al protagonista, ¿no? Y a partir de pequeños flashbacks y recuerdos vamos entendiendo el que le ha pasado y el por qué le ha pasado, ¿no? Y eso también nos va ayudando, ¿no? O sea, igual contado de una forma lineal hubiese perdido esa tensión, pero el empezar desde un momento dado, que sabemos que hay un problema, y ir echando marcha atrás y ir reconstruyéndolo, también nos sirve un poco como motor de la historia. Entonces vas encontrando las maneras, pero aún así le doy muchas vueltas al guión, me hago mis esquemas de lo que está pasando, de mis tramas y demás. O sea, no escribo tampoco yo todavía de una forma orgánica de escribo y a ver dónde va la historia y así está bien. O sea, todavía sigo trabajando como un guión en cierta manera, pero ya no de una forma tan rígida como lo hacía en un principio. De escuela de guionista, sí, ¿no? sí. De método, de libro, de los estos. primeros guiones, Arrugas también, pero en especial, por ejemplo, El juego lúgubre, los primeros, pero en Arrugas también. Lo que hacía, porque claro, es verdad que no había... Ahora puedes encontrar libros sobre cómo escribir un cómic, pero también es verdad que es muy diferente escribir un cómic de un formato rígido como los superhéroes o de la BD francesa. Eso es una cosa, y otra cosa es cuando no tienes ningún límite de páginas. Eso te lleva a otro tipo de guión, a otro tipo de afrontar la historia. Pero en estas primeras, en las que todavía no estaba muy seguro y demás, y todo lo que había leído era sobre guión cinematográfico, me hacía una especie de regla de 3. Entonces era pues este esquema de hasta el minuto 15 tiene que ser la presentación. Sí, sí. Del 15 al minuto, pues yo qué sé, 60 es el primer acto. Entonces me hacía una regla de 3, entonces decía, bueno, pues si mi cómic va a tener tantas páginas, pues en la página no sé qué tiene que pasar esto, en la página tal. Y Arrugas, en cierta manera, cumple esa escaleta, digamos, de giros, de primer acto, de segundo acto, todos los protagonistas aparecen en esas 15 primeras páginas, o sea que todo iba como muy medido. Sí, sí. Además hay cosas como del propio lenguaje del cómic que la gente, claro, de una manera intuitiva o queriendo, tú siempre tienes que invitar a pasar la página en esa última viñeta porque exige de la participación de quien lo lee que coja la hoja y la pase. Entonces tú hay una última viñeta que plantea una pregunta que tiene que ser resuelta después, si no, no pasas. O sea, el lector, la lectora participa de manera activa, ¿no? Es interesante. Claro, por eso es que al final también, no sé quién dijo en su momento eso de que el cómic es el cine de los pobres, o sea, es una tontería es absoluta. Una tontería. Sí, yo estoy muy en contra. Sí, no tiene nada que ver. O sea, un cómic se parece más a una novela que a una película. Yo últimamente estoy reivindicando incluso que al arte, a la pintura, al cartelismo, porque trabajamos el espacio. Sí. O sea, una película si la proyectas, sucede. Ya, claro. Pero el cómic si no lo coges tú en la mano y lo lees, si quien lo lee no lo usa, no hace uso de él, el cómic no acontece. Sí. En cambio, ¿sabes? Una peli está apoyada sobre el tiempo, el cómic se apoya sobre el espacio. Entonces, claro. Sí, por eso que también, que al final, pues eso, que hemos ido arrastrando muchos tics del mundo del cine en el mundo del cómic y te das cuenta de que no hacen falta, que no son necesarios, ¿no? Para empezar, pues esa rigidez, que yo lo entiendo en determinados formatos, ¿no? Del planteamiento, del nudo, del desenlace, de que ahora tiene que suceder esto, los personajes, la forma de colocar las escenas en la viñeta, los cambios de planos y demás. Pero dices, no, o sea, igual no hace falta todo esto, ¿no? Y es encontrar
otras formas de narrar que sean propias del cómic. Del cómic, claro, es una imagen, tú tienes un espacio y dispones de él, ya está, Sí. punto. O sea, a mí me gustaba esa actitud tuya de antes, de decir, bueno, pues mira, la peli, que se busquen la vida, que se la solucionen ellos, Sí. porque tú no les estás dando un storyboard, tú les claro. das una obra. Sí, la no, tienen claro. que interpretar. Que tienen que interpretar, claro, y te das cuenta, ¿no? De que tienen que inventar mucho, o sea, que no está, o sea, en cierta manera, claro, luego lo ves cuando se hace una adaptación, ¿no? Que el cómic, lógicamente, no llega a todos los puntos, que hay muchas cosas que, claro, que hacen que el cómic sea único para cada lector. O sea, en el momento en el que lo convierte en una película, se convierte en la interpretación del director, una única. O sea, todo ese espacio, lo que hablamos, ese espacio entre viñetas, lo está rellenando el director de la película. La música, la imagen en movimiento. Sí. Bueno, no sé, se me va la flapa con el tiempo, pero ¿vamos bien? No sé, no veo tono ahora, o sea que vamos bien. Se ha ido, o sea, Sí, ya vamos si lo bien. hemos aburrido, se ha ido tono. No. Bueno, Está ahí. vamos entonces, ya estamos en el presente, vamos al Sí, futuro y vale. ¿en qué andas? Ah. O sea, estás haciendo, sigues con cómic, aparte de promoción y viajar Sí. en hoteles horrendos Claro, esa es otra. Ahora, bueno, pues eso, estás con la parte de la promoción, ¿no? Que al final no sé quién decía, ¿no? Que cuando las cosas te van bien, o sea, el mundo impide que trabajes. Entonces, en cierta manera, Ya, es así. O sea, lo que siempre has querido hacer, que es estar dibujando tranquilo en tu casa, cada vez es más difícil. Sí, sí. O sea, tu sueño de decir, hostia, por fin, ¿no? Ahora ya voy a poder, me dan bien las cosas, ya me quedo en mi casa dibujando y demás. Y no, o sea, cada vez es más complicado. Porque eso, que tienes promociones por todos los lados. En España, luego cada vez que sale en algún país, tienes que ir a ese país, entrevistas y demás. Y al final dices, sí, yo lo que quiero es seguir con mis proyectos y mis cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, es complicado. Y ahora estoy con otro, bueno, en la fase de documentación todavía, del siguiente cómic que lo voy a hacer de nuevo con Rodrigo Terrasa, que es con el periodista con el que hice El abismo del olvido. Y bueno, me gustó mucho la forma de trabajar que tuvimos, porque por un lado me facilita mucho las cosas, ¿no? El pensar que para entender un tema, que son temas complejos, necesitas mucho tiempo, ¿no? Necesitas años para documentarte. Entonces, en ese sentido, bueno, es una gran ayuda el contar con un periodista, ¿no?, como él, y él me va adelantando trabajo, va entrevistando a unos, a otros, y luego, bueno, ya tengo todo el material sobre la mesa, ya puedo empezar con el guión. Entonces, estamos todavía en esa fase de la documentación. Entonces, es una historia, bueno, de memoria, pero más reciente que El abismo del olvido, pero también yo creo que en el mismo punto, ¿no? De intentar juntar, que es algo que a los dos nos gustó mucho, el juntar la narrativa con el periodismo, que yo creo que en el cómic funciona muy bien, o sea, de poder, por un lado, tener, no sé, un narrador que te va contextualizando las cosas de una forma muy pues bueno, muy objetiva, por así decirlo, y luego, por otro lado, puedes reconstruir, dramatizar asuntos, convertirlo más en pequeñas historias. Entonces, ese tipo de cosas que funcionaban, creo que muy bien en El abismo del olvido, pues bueno, es intentar ese mismo formato con otra historia. Y esto, pues bueno, estará, si todo va bien, pues para el 2028, más o menos. Y tengo también comprometido, que esto, mira, va más hacia tu terreno, un proyecto con Catwoman para el 2029. Ajá. Bueno, Que es una miniserie. a ver si sigue ahí la editorial. Ya, eso también. Porque lo voy pasando ahí como la pelota. No, este año tampoco, el que viene. Entonces será. Y ese, la verdad es que me hace ilusión el proyecto, que está muy adelantado, pero bueno, por diferentes motivos lo he ido parando, arrancando y demás. Entonces es una miniserie de 4 números sobre Catwoman. ¿Con guión tuyo? Sí, que también, bueno, eso también fue complicado. Y luego también porque, bueno, cuento muy poquito, pero es una Catwoman, en el nacimiento de Catwoman, que son los finales de los años 30, cosas así, y entonces lo sitúo en la Guerra Civil Española. Entonces se dedica a expoliar
obras de arte en la guerra. Y claro, el guión, pues bueno, si eres español lo entiendes ese contexto, ¿no? Pero claro, los norteamericanos les explotaba la cabeza cuando era de, bueno, pero a ver, o sea, ¿los comunistas son buenos o son malos? A ver, Sí, sí. ¿esto qué es? Sé de qué me ¿Cómo hablas. que sí? O sea, eso les... Entonces, intentar explicarles todo el contexto era como, vale, vale. Trabajas, que es un Black Label, ¿no? Asumo, de la colección esta con... Sí, Probablemente con Chris Conroy o con... sí, es eso. Lo mismo que hizo Marini en Francia y entonces es como un fuera de la línea. Y la verdad es que me han dado libertad absoluta. Y una cosa que me ha sorprendido para bien es el trabajo de, no sé si en tu caso es lo mismo, pero el de los editores que son creativos y en este caso no lo han hecho mal. Yo, precisamente en Black Label, y ya no punto más sobre mí, trabajé en un proyecto de ese tipo y la mejor experiencia que tuve con una editora en mi vida fue con Andrea Sia, que es Andrea, sí, que es la que lleva ahora eso. Sí, O sea, no, que- me sorprendió. Y acaba de ascender, o sea que sería igual tu editora. Y Sí. las notas que da son increíbles. Muchas veces también, y esto, mira, te lo iba a preguntar, de hecho, y si tú no lo tienes incluso cuando lees, de lo importante que es la figura del editor. Mm, O sea, que no te edites a ti mismo. ya. Porque estabas comentando antes lo de la extensión de páginas Ah, y queda muy guapo. Sí. Pues dices, no, yo no tengo como los álbumes y tal. Pero claro, hay un momento que alguien te tiene que decir, Paco, igual Te este estás alargando demasiado. igual este trozo, quítale Ya. 5 páginas. ah. Que yo, a ver, también conozco a la gente de Astiberri, son buenos. Sí. Y Claro, me es otra consta cosa. que aunque te tengan mucho respeto, porque Ya. eres el autor, Ah, Astiberri eres tú, o sea, Sí. para mí como el autor de referencia, pero también tendrás esta conversación con ellos. pero es muy, muy relativo con la forma de trabajar con Astiberri, porque es otro tipo de cómic también, entonces se supone que es autorial, entonces si tú has pensado que es eso, es eso. Pero sí que yo lo comparto mucho con ellos porque, bueno, creo que como todos soy muy inseguro. Entonces yo les paso el guión, se leen el guión y lo comentamos. Oye, ¿qué te parece? Pero suele ser más del qué te parece. ¿Qué te parece esto? ¿Esto se entiende? ¿Esto te parece muy largo? ¿O el final te parece Siempre que sobre funciona? el guión, nunca ya con material dibujado, bocetos. Yo lo voy compartiendo todo. Comparto el guión y luego comparto los bocetos. Los bocetos, Y sí. luego ya no comparto prácticamente nada Ya, hasta el final. Pero en esa parte que son las que se ve la historia, sí que lo comparto y lo hablamos. Pero suelen ser siempre, o sea, ellos son, a ver, salvo que hubiese alguna cosa muy, muy evidente que ellos piensan que no, pues bueno, que no es que no esté bien, pero oye, es que esto no se entiende o esto tal. En lo general les parece bien, pero sí que a mí me interesa la opinión de ellos porque sé que es una opinión sincera. Bueno, sincera en el sentido de que no me van a decir que sí está mal. O sea, igual ellos lo pueden llevar hacia lo comercial, que no suele ser el caso. Pero cuando se lo doy también a otros amigos, pues siempre piensas que, bueno, igual me han dicho que sí porque son amigos y ya está. Y se lo das a Pero, amigos también, ¿no? Sí, yo lo comparto con un grupito de gente de confianza. Entonces, diferente gente, y cada uno me dan unas opiniones y a veces hago caso de unas o no. Decir, bueno, pues esto no. Pero a veces digamos que cuando llueve sobre mojado, sí, ¿no? Cuando tú ya tienes una duda y alguien te la reafirma, entonces ya piensas que realmente eso está mal. Entonces, ese yo creo que es un poco el trabajo del editor, por lo menos de este tipo de cómic más de autor. Pero lo que te decía de DC me sorprende mucho porque se meten incluso en la estructura del guión. O sea, de comentarios de, oye, que yo pienso que si esto de aquí lo anticipases aquí, funcionaría mejor porque Sí. podrías dejar esto o este personaje yo creo que debería aparecer antes. Entonces lo piensas y dices, pues sí que es verdad que está bien. Entonces me sorprendió mucho. Pues yo pensaba que iban a ser las típicas cosas de... igual, No tiene que ser más alta o sí. tener más tetas. Y no, o sea, eran cuestiones de estructura de guión que en lo general era para mejorar la historia. Yo sí, yo la experiencia es positiva, sí, sí. No, tengo ganas, como Ah. lector, de verlo. Sí. Y bueno, Sí. preguntas, ¿alguien quiere animaros? Ah. Sí. Hola. Tú has escrito bastante sobre la guerra civil y la posguerra y tal, que es un tema muy delicado aquí en España. Y posiblemente te habrá venido gente echando pumarajos por la boca
¿Cómo has lidiado con ello? Bueno, la verdad es que también, no sé si para lo bueno o para lo malo, el cómic tampoco llega a todos los lugares. O sea, sí que, a ver, sí que sé que he perdido muchos lectores. Es decir, cuando hice Arrugas, de repente, pues bueno, tuve un montón de lectores de todo tipo. O sea, lectores que nunca habían leído un cómic se acercaron a los cómics por el tema que trataba o porque, bueno, porque fue muy mediático, por lo que sea. Y cuando hice, por ejemplo, pues Los Surcos del Azar, muchos de esos lectores los perdí. Entonces me decían que me había politizado. O sea, tampoco entendía muy bien por qué, ¿no? Porque contar la historia de unos republicanos españoles que liberan París es politizarse, ¿no? O sea, al final dices, bueno, o sea, si eres demócrata deberías de estar a favor de este tipo de historias. Entonces sí que he ido perdiendo. De hecho, una vez en la Feria del Libro de Madrid, con la nueva edición de la portada de Los Surcos del Azar, que es pues bueno, los Campos Elíseos, y hay un half-track que lleva la bandera republicana, pasó por delante del stand Ortega Smith, en su momento de Vox. Entonces se ve que bueno, le debe gustar el tema militar. Entonces yo creo que primero le atrajo el tema de, hostia, militares en la portada con el pecho descubierto, a ver, ¿qué es esto, no? Entonces lo cogió y se ve que cayó en la cuenta que había una bandera republicana, lo echó así y continuó caminando. Entonces, a ver, yo sé que, vamos, que he perdido muchos lectores porque piensan que me he politizado. Pero bueno, tampoco, no sé, al final haces las historias que crees que tienes que hacer. Pero por otro lado también es verdad que consigues también hacer reflexiones sobre temas que la gente igual no tiene muy claro. Por ejemplo, a raíz del abismo del olvido, pues eso, acabas haciendo muchas entrevistas en radios y en cosas así, que no todo el mundo ha leído el cómic, pero ha escuchado la entrevista de radio en la que tú cuentas, pues bueno, pues el tema de por qué una mujer como Pepica Celda quiere sacar de una fosa común a su padre. Y tú lo explicas y cuentas y hacen un corte de voz con la mujer y cuentas su historia y demás. Entonces, esto sí que me ha pasado muchas veces de gente que ha escuchado la entrevista y que me dice, mira, yo estoy en contra de la memoria histórica. O sea, me parece que es una gilipollez, pero estoy a favor de las exhumaciones. Y yo, hostia, pues vale, pues me parece perfecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que me ha pasado alguna vez, ¿no? Al final es que dices, es que hay muchos asuntos de memoria están todo enrarecido con el tema político, pero si quitas esa parte política o no te centras en ella, al final, ¿quién va a estar en contra, ¿no? de que una mujer como Pepica Celda recupere los huesos de su padre? O sea, es que no hay nadie que pueda, bueno, sí, Rajoy, oponerse a ese tipo de cosas, pero en general, o sea, cuando las explicas así, y la verdad es que nunca he tenido muchos problemas en ese sentido. O sea, siempre hay gente que sin leer los cómics bueno, siempre son los mismos comentarios. Ya, otro con las subvenciones, otro con... que todavía no he enterado de qué subvenciones son. O sea, ojalá lo supiese. Son comentarios apolíticos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? De eso, ¿no? De que ya está otro que busca la paguita o ese tipo de cosas. Ya, pero de paracuellos no hablas. O sea, ese tipo de cosas siempre, ¿no? De gente que nunca la ha leído, porque en el abismo del olvido hablamos de paracuellos, o sea, que tampoco... O sea, es mentira. Entonces, pues bueno, al final, no sé, acabas haciendo eso, las historias que te apetece hacer y no te preocupa mucho la gente que haya detrás. Y luego también es verdad que es mentira esto de que son historias que no interesan. O sea, al final, El abismo del olvido lleva como 100.000 ejemplares vendidos, El abismo del olvido lleva como 80.000, Los Surcos del Azar lleva 100.000, se ha vendido fuera de España. O sea, que al final también es mentira esto de que son temas que no interesan a nadie. O sea, te das cuenta de que las historias pueden ser lo que tú quieras que sean, ¿no? Independientemente de, como hablábamos, ¿no? del tema que estés tratando, ¿no? Y son historias que pueden conectar con cualquier tipo de público. Sí. Antes mencionaste muy de pasada la evolución de tu dibujo. ¿Cómo la ves? Yo creo que es algo de
quizá menos bruguera, más realista, pero al mismo tiempo Sí. más despojada, más contenida. Sí, ¿Y sigues evolucionando o ya has encontrado, este es mi estilo y la evolución es más lenta? ¿Cómo lo ves? no, yo creo que todavía no he encontrado mi estilo. O sea, poco a poco te vas centrando en uno, ¿no? Que crees que es el mejor para las historias que quieres contar. O sea, con los primeros dibujos que hacía en la época del Víbora y demás era para contar otro tipo de historias, ¿no? Entonces creo que funcionaban para contar aquellas historias. Pero las de ahora, cada vez me voy dando cuenta más de que cuanto más sintético, mejor cuentas lo que quieres contar. Es decir, que más dejas como los de los silencios, más dejas a la imaginación del lector. O sea, a mí me encanta Bill Eisner. O sea, es como uno de los grandes del mundo del cómic. Pero él tiene un ejemplo en uno de sus libros que habla sobre narrativa gráfica que me parece que es el peor ejemplo que puedes hacer de lo que es un cómic, ¿no? En el que él para mostrar de lo que es capaz el medio dibuja una escena de Hamlet llevada a un tejado y a un chicano que está y entonces es un ser o no ser, pero es todo tan exagerado, ¿no? Con el tipo de dibujo de Eisner, que es mucho más realista, más detallado y demás, y es de una exageración tal que plásticamente es muy bonito, pero que no te da ninguna, o sea, emocionalmente, o sea, es tan digamos que tan falso que no puedes entrar en ello. O sea, yo creo que en el cómic no podemos competir con, pues eso, ¿no? Con la sutileza que tiene un actor. O sea, un actor, joder, te puede llenar la pantalla y con solamente un gesto, con un tal, pero en el dibujo es que no, o sea, no podemos llegar a ese tipo de cosas. Entonces yo creo que cuando trabajas con eso, con emociones, con sentimientos y demás, cuanto menos pongas, creo que funciona mucho mejor, porque si no es como que están sobreactuando todo el tiempo, porque claro, es una caricatura y al final tienes que llevarlo hacia un exceso, que a veces funciona, ¿no? O sea, en el manga lo hacen muy bien, o sea, cuando quieren ser contenidos son contenidos y cuando no lo exageran y es bueno, entra todo dentro de su lenguaje, pero es otro tipo de historias. Entonces me parece que para las historias que quiero contar, cuanto menos cuento es mejor. Entonces esa síntesis, de hecho, en este cómic, lo que para evitar el detalle, lo que he hecho ha sido de trabajar más pequeño. O sea, los originales, pues del Abismo del Olvido y demás, eran muy grandes y eso te hace pues que tengas que meter más detalle. Y en los originales los he hecho más pequeños, para no tener que entrar, para ir más a la síntesis. Yo pensaba, ¿no? que cuanto menos dibujes, o sea, que el cerebro lo va a poner todo. O sea, con el diálogo, con el lenguaje corporal, con la secuencia en sí, tú ya sabes lo que están pensando, sintiendo o el gesto que están poniendo, ¿no? De hecho, cada vez pienso más que podían funcionar perfectamente, bueno, como, ¿cómo se llama el dibujante que no pone caras? Hay varios, pero Español. Calpurnio. No. Que- Sí, también, pero hay un autor español también. Yo iba a decirte el francés, El suizo, el no, bueno, belga. el belga que me flipa. Sí, es right. Sí, es right. Ajá. Y el cancelado. Joder, cómo estoy también hoy. El cancelado en Angoulême hace 3-4 años. Que me encanta. Vives. Sí. Bastien Vives. Sí. Bastien Vives también hace, de repente, quita los ojos, quita la nariz, quita Sí. lo que no le interesa. Claro, porque es información y Sí. esta información no hace falta en ese momento. No hace falta y al final tú ya sabes, ¿no? Las emociones es lo que tiene el dibujo, que tú ves ahí una cara aunque no haya nada, ¿no? Entonces al final cada vez sí, ¿no? Cada vez es más sintético el dibujo. Espera, que iba Alfon primero. Hiciste una pequeña alusión antes al formato. Bueno, ¿sabes lo que significa un cómic apaisado? Bueno, Ya, sí. Bueno, pero eso hasta que IKEA de repente tenga formato novela gráfica paisada. O sea, es cuestión de que muchos autores lo hagamos y al final lo tendrán. Quería comentarte, lo mismo que tu retícula de viñetas y tus tiros de cámara no cambian de un formato vertical al apaisado, ¿qué es lo que te empuja a hacer uno u otro? Porque Ya. efectivamente... Sí. Bueno, me parece más, o sea, a la hora de trabajar, me parece más divertido el formato horizontal. O sea, me permite más
más juego a la hora de diseñar la página. Igual el vertical me lo daría de la misma manera, pero en el horizontal como que me funciona mejor el dividir la información en dos, en ver lo que observa un personaje y lo que está haciendo. O sea, no sé, me da como juegos más interesantes. Y no sé si igual es cosa mía, pero en el vertical es como que hay más una jerarquía de lo que tiene que ir primero a lo que va después, ¿no? O sea, lo que va arriba es lo primero y lo que va debajo va a ser lo que lees en segundo lugar. Pero en el horizontal todo se mezcla más. Entonces puedes cambiar mucho la línea, ¿no? de lectura, puedes pasar de un lado para arriba, para abajo, pueden ser dos lecturas al mismo tiempo en paralelo. Entonces, no sé, me da como más juego para ese tipo de experimentación. Y luego que yo creo que lo hace más íntimo, ¿no? Me parece que para determinadas historias es como más cercano el horizontal. Eso también te quería comentar, me da a mí la impresión desde fuera que estás haciendo formatos horizontales para cómics de gente hablando, pensando, verticales como el Cisne Negro, el dibujante. Sí, es verdad. Haciendo cosas. Es verdad que a mí me funcionan más así. También porque yo creo que el apaisado es como más pausada la lectura, ¿no? O te permite poder jugar más con la pausa, porque bueno, tienes esas viñetas que de repente son muy alargadas, tienes otra forma de distribuir que te permite, ¿no? el poder detenerte, el que sea todo como un ritmo más lento. Pero sí que es verdad que desmonta las estanterías. Un apunte, igual era Borja González. Borja González. Es que da rabia que como muy está bien, grabado muy en bien. YouTube no quedemos Borja, como... eso es. Ya que lo sacaste a colación, Borja, bien. Nos acordamos Sí. la edad y también le funciona hace... muy bien, le funcionan muy bien las historias Sí. sin tener que poner caras. Cuando te vas a cuando te vas a historias personales en las que tienes que abrir un poco sentimientos propios, ¿hay alguna motivación especial de autoexorcismo, de necesidad de sacar algo que tenías ganas de contar? Y ahora que aprovechaste para hacernos una evolución de aquí a 3 años a 2029, esas historias pueden verse relegadas respecto a otras de trabajo periodístico que te pueden llegar, o más bien tienes la necesidad de sacarlas y puedes aparcar otras historias. ¿Por qué el viaje ahora y no el año que viene? Muy bien, vale, pues a ver, empiezo por lo último. El viaje lo hice porque, a ver, tengo también eso, ¿no? Tengo la libertad de poder más o menos hacer lo que me apetece. Entonces no tenía después de haber hecho el Abismo del Olvido, me apetecía hacer algo ligero. Y había empezado a hacer, ya tenía el guión hecho, una historia juvenil. O sea, una aventura en plan Tintín. Y tenía ya el guión y el contrato ya y demás. Pero luego cambié. O sea, no me apetecía hacer esa historia y me metí con el viaje. Y entonces más o menos lo muevo. Pero ahora, por ejemplo, tengo comprometidas estas 2 siguientes. O sea, que sé que no puedo faltar a ninguna de ellas 2. O sea, si se me ocurre algo, tendrá que ser ya para el 2030, ¿no? Que está bien, pero por otro lado te angustia un poco, ¿no? El saber que no puedes meter nada en la agenda hasta entonces. Y en cuanto a lo del material personal, sí, o sea, es bonito. O sea, por un lado, a ver, yo creo que es terapéutico. Si lo haces con más o menos con honestidad, el trabajar con tus traumas y tus cosas, ¿no? Y dibujarlas, yo creo que te ayuda, te hace reflexionar. Y yo creo que es lo que tiene también la narrativa, la ficción y demás, que te hace empatizar con puntos de vista a los que, bueno, normalmente no te pones. Es decir, como creador tienes que contar la historia desde diferentes ángulos. Entonces, el tener una vivencia personal y no centrarte únicamente en cómo la has vivido tú, sino que la tienes que contrastar con los otros personajes, o incluso tienes que, lo que te ha pasado a ti, mostrarlo desde otro personaje, porque la historia te requiere eso, ¿no?
te hace comprender las cosas a veces de una forma diferente en la que no habías pensado. Por ejemplo, en Regreso al Edén, el que trata sobre mi madre, o un personaje que es como mi madre, el situarla a ella como protagonista te hace verte a ti como hijo como, bueno, desde otro ángulo, ¿no? Y entonces te das cuenta de determinadas cosas que hiciste cuando eras un chaval, que dices, hostia, qué cabrón que fui, ¿no? Y eso te das cuenta cuando ves la historia desde otro ángulo. Entonces la verdad es que sí que funciona de una forma, creo, ¿no?, terapéutica. Hay dos por allí, mira, una Monzallí de ¿Sí? negro, primero la de negro, luego amarillo. Vale. Lo mío son dos curiosidades. Sí. Una es que dices que te dibujas a ti mismo, que en pijama te dibujas. Ah. Si te dibujas como te imaginas o buscas referencias en algún sitio. Espejo. La otra Ya. curiosidad es en qué momento se decide qué color va a tener, Sí. la historia. Vale. Pues a la hora de dibujarme, pues yo creo que yo creo que la primera vez que me dibujé para una historia fue con el Emotional World Tour, que es un cómic que hice con Miguel Gallardo. Y me copié de cómo me dibujaba a Miguel Gallardo. Entonces Miguel Gallardo me dibujaba con unos ojos súper grandotes, redondos y demás, y con la barba a rayas, con su estilo. Y es algo que luego por cariño y por admiración ya he hecho. Entonces siempre que en Memorias de un hombre en pijama copio la manera en la que Miguel me dibujaba. Luego, bueno, dependiendo de la historia, si es más o menos seria, como es este caso, pues bueno, vas cambiando un poco el estilo, pero no es exactamente como yo me veo, sino a partir de esa imagen que en cierta manera creó Gallardo. Y lo otro era... Color. El color, vale. El color, claro, en un cómic el color sirve en dos sentidos, ¿no? Por un lado sirve como estética en sí, como parte visual, y nos sirve para crear ambientes, para situar la historia, si es de día, de noche, interior, exterior, o lo que queramos, ¿no? Estación del año o lo que sea, ¿no? Se utiliza de una forma realista, pero también se puede utilizar de una forma puramente narrativa, ¿no? O más abstracta. Entonces, por ejemplo, en este cómic, en El viaje, hay dos tipos de colores, ¿no? Ese realista, más o menos, que es todo lo que ocurre en la Patagonia, y por los colores sabemos que es el presente, y luego tiene dos colores más, ¿no? que ya no son realistas en sí, que uno es un azul y otro es una especie de rosa. Entonces el azul nos sirve para saber lo que ocurrió en el pasado, de una forma más o menos subjetiva, más o menos desde el punto de vista del protagonista, y también el rosa para esa ensoñación, para los pensamientos, para diferenciar de lo que podía haber sido y no fue. Entonces tienes como, juegas en varios sentidos, ¿no? En lo estético únicamente, pero también, ¿no?, en otra gama de colores muy diferentes para lo que no es real, que pueden ser pensamientos, pueden ser recuerdos, pueden ser lo que sea. Entonces el color te sirve para ordenar la historia. Amarillo. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene alguna pregunta por ahí? Tengo una pregunta para ti. Bueno, en primer lugar me gustaría darte las gracias porque Sí. yo que me he leído ya El viaje me parece que es un acto de generosidad y de honestidad absolutamente increíble para las personas que hemos transitado por la separación. Así que en primer lugar, gracias, Sí. gracias por eso. Y como las rupturas son dependientes del tiempo, ¿no? Ajá. Tu perspectiva acerca de lo que ocurre en la ruptura va cambiando a lo largo del tiempo. Te quería preguntar también, si tuvieras que reescribir el final ahora, sin contar el final, me gustaría saber si lo volverías a contar de la misma forma o lo contarías de otra forma distinta. Ya, muy buena esa pregunta. Bien, a ver, la historia cuenta una parte, creo que tienen todas las rupturas, ¿no? Y es en la que, sobre todo cuando es una ruptura de una relación larga, en este caso con una familia y demás, ¿no? Y es ese momento, aunque creo que se puede llevar a todo tipo de rupturas,
en las que, como decía al principio, ¿no? En las que no ves un futuro, o sea, solamente ves un pasado como alternativa, es decir, te gustaría volver al pasado porque no hay un futuro. Y es por eso por lo que continuamente durante ese momento lo único que hacemos es recordar el pasado. Volvemos al pasado una y otra vez, entramos en bucle con ese pasado, pensamos en lo que podía haber pasado y no pasó, lo que podíamos haber hecho, ¿no? Porque solamente nuestro presente quiere volver al pasado porque no encuentra un futuro al que ir. Y esta historia se centra ahí, o sea, solamente se queda en esa parte, ¿no? Pensaba que lo interesante de esta historia era dejarlo ahí, ¿no? Dejarlo anclado. Yo creo que es un libro que no es el camino del héroe ni nada de esto, ¿no? O sea, el personaje empieza y aunque sea un spoiler, más o menos acaba donde empieza. Todos sabemos que todo va a cambiar, que de todo se supera y que todo, bueno, en un momento dado será diferente. Pero me interesaba dejar la historia en ese lugar, ¿no? Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, yo lo dejaría igual, pero sí que es verdad que lo haría un poco más esperanzador de lo que quizás es. Sí. Bueno, teniendo aquí a Paco Roca y a Javi Rodríguez, o sea, hacer una sola pregunta me parece algo muy difícil, porque tenemos a dos pedazos de autores del cómic nacional, que parece que el cómic es algo como que... Hoy mismo me decían, nada, tengo que ir a grabar a Paco Roca y a Javi Rodríguez. ¿De qué son? ¿Quiénes son? No, son autores de cómic. Dicen, el cómic ya lo dejé yo a los 8 años. Y yo, vale, muy bien, fenomenal. Peor para ti. Peor para ti. Porque al final lo que nos gusta, sobre todo de estos autores que tenemos aquí, son las narraciones, las historias. Y joder, la primera vez que se contó una historia en la historia del ser humano, la redundancia, es en las cavernas, en las cuevas, eran los dibujos y eran como se contaban las historias antiguamente. Entonces, el cómic no tiene nada que envidiar a nada en el mundo y siempre estamos un poco con el rollo de la adaptación al cine, no sé qué, olvídate, el cómic por sí mismo ya es algo muy poderoso, muy grande y gracias por ser autores de cómic. Entonces, entre todos los millones de preguntas que me gustaría haceros, una así muy rápida, un poco un juego, ¿no? A él y a ti también. No, venga, ¿sí o no? Sí, ok. Soy moderador. Venga, venga. O sea, en este viaje que hacéis en las historias, ¿no? ¿En qué viaje os gustaría meteros, aunque supierais que os podría causar algún problema, alguna polémica? ¿Y en cuál diríais, no, yo en este autobús no me subo, aunque me quieran que me metan él, mis editores, mis lectores, ¿no? Que un poco ese rollo. ¿Qué viaje te gustaría contar? Por como sea, y qué viaje dirías tú, aquí me meto en mi corazón. Y Javi, pues estoy participa. Yo solo, gracias por preguntarme a mí, que no es el caso, pero lo voy a llevar al terreno de Paco, que precisamente lo que más me llama la atención de esto es que yo sí es verdad que por lo que hablábamos antes de la manera de construir la ficción, tiendes a hacer ese viaje, a hacer la Ilíada, ¿no? Hacer el viaje de Odiseo, o sea, la Odisea, perdón. Sí. De la Odisea, que es el salmón. Y es verdad que hasta cierto punto dices, bueno, él físicamente vuelve a donde salió, al punto de partida, pero hubo el viaje, hubo el aprendizaje. Sí. Claro, tú aquí deliberadamente, ya hiciste un spoiler para el que no lee, pero ya digo, leerlo porque es más que eso, obviamente. Haces esto, dices, bueno, no esperar a un tipo viajando por el mundo. Que yo al principio, cuando leí, ya me sale en Yankee, pero el pitch un poco de lo que iba, digo, bueno, esto va a ser, Paco, como el diario de viaje con Gallardo. Digo, esto era como una extensión del diario de viaje, donde iban a ser anécdotas de salones, eventos, personajes curiosos que te encuentras. Y no, me sorprendió que deliberadamente decidiste, no, esto es contención, amarrar, y estás hasta el final ahí como diciendo un poco como decía esta chica que te preguntó, como diciendo, bueno, va a haber vamos a soltar el champán, ¿no? Va a descorchar y tú ahí, no, aguanto. No. Pero hay ese viaje interior, hay el viaje del personaje, sí, ¿no? Eso sí hay. Sí, claro, sí. O sea, al final necesita todo esto para, aunque lo veamos que no avanza, realmente está avanzando, ¿no? Y yo creo que para eso nos sirve la memoria. Es decir, la memoria siempre es presente. O sea, la memoria la utilizamos desde
desde el presente para solucionar problemas. Es decir, un problema que tenemos en un momento, miramos para atrás e intentamos resolverlo. Y yo creo que es lo que cuenta esta historia, ¿no? O sea, ese recorrido, o sea, aunque parezca que no está avanzando, pero solamente el hecho de recordar, de reflexionar sobre el pasado, de preguntarse qué podía haber hecho y no hizo, en cierta forma es lo que le está haciendo avanzar, ¿no? Aunque realmente veamos que está en el mismo punto, pero él no. O sea, por dentro, como tú dices, él sí que avanza, ¿no? Que veamos que lo dejamos ahí, pero toda esa reflexión, todo ese crearse un relato, todo ese poner el pasado en su lugar es lo que le va a permitir seguir avanzando, ¿no? Es verdad que no lo vemos avanzar, pero en su cabeza sí. Su cabeza está ordenándolo todo para poder emprender de nuevo una nueva vida. Te responde... No te responde, pero no, es que no... Es que quiere que respondas, que hables. Yo... Pues un viaje que no harías y uno que uno al que no querrías meterte y otro que te encantaría meterte aunque te causase todo el problema del mundo. A ver, creo que no me metería a ver, yo trato temas políticos a fin de cuentas, pero no me metería nunca en algo demasiado de un presente. O sea, a contar una historia sobre un presente. O sea, creo que necesito una perspectiva para contar historias de ese tipo. Entonces nunca me metería en hacer una historia muy anclada en la política presente. O sea, sí, eso no. Y la que sí que haría precisamente es algo de joyas. O sea, es algo que me encantaría hacerlo. O sea, el volver a dibujar un Tintín. O sea, es algo que me encantaría. O sea, sé que sería como el mayor fracaso del mundo. Pero vamos, para mí Tintín es muy... O sea, sería un sueño el coger un Tintín y hacer algo con él. ¿Ah? ¿Tú alguna...? No, yo... Te escucho con interés. Allí, pregunta, ¿queda alguna...? ¿No? Estaba saludando. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieres comentar? ¿Aprovechar? Sí. Paco Roca... No preguntarte nada, darte las gracias. Bueno, también vale. Tu obra aporta muchísimo. O sea, yo soy lector de cómics, ¿no? Leo mucho cómic, pero lo tuyo es algo distinto. O sea, lo que tú haces aporta mucho más de lo que aporta el cómic en general. Cosas como la casa, ¿no? Los tonos o arrugas. O sea, en muchos sentidos situaciones similares. O sea, y las hemos leído en momentos que nos han aportado mucho personalmente. Y cosas como por ejemplo los hijos del azar, o sea, es una historia apasionante, o sea, es algo que dices, vamos a ver, esto en otro sitio, esto en manos de Tom Hanks era más de Salvador Soldado Ryan. Sí. Es un peliculón del cojón, o sea, tu obra es muy especial. Qué bien. Solo decirte eso. Caray, muy bien, mejor que una pregunta. Ya. Muchas gracias. Sienta bien, ¿no? Sí. Eso, sí. Hay que bonito. decirlo. Pero bueno, no acabamos. No sé cómo vais de ganas, pero aprovechar alguna pregunta, alguna cosa. Mira, por ejemplo, me gustó la del color porque yo era una de las que tenía ahí, digo, pero a ver si con un poco de suerte sale y gusta. Es como lo que hablábamos antes de leer y aprender eso, preguntas que tú tienes en mente, mola que la gente las diga y incluso desde otro punto de vista, ¿no? Sí. Aquí, chavales, dibujantes que veo por aquí. Muy bien. ¿Es la mesa de los dibujantes? ¿Dibujas en papel o...? Pues una mezcla de todo. Es verdad que es una forma de trabajar muy absurda, porque trabajo en analógico y en digital. Entonces entro y salgo. O sea, todo lo que son bocetos sí que es analógico y luego empiezo a dibujar en digital. Entonces en digital me hago todos los fondos, o sea, trabajo como si fuese animación. Me hago todos los fondos en digital. Y todos los personajes, como ya tengo los bocetos, me los hago en hojas sueltas. O sea, tengo infinidad de hojas sueltas de todos los personajes de las viñetas. Entonces me los suelo hacer, además, mucho más grandes y con más detalle de lo que luego van a salir, porque así puedo manipular la viñeta y tengo más libertad para jugar con los personajes. Entonces es un curro enorme, porque a veces para, yo qué sé,
un personaje que está de fondo, que aparece medio cuerpo, me he hecho todo un dibujo entero del personaje. Pero bueno, pero al final lo que ahorro en unas cosas lo pierdo en otro. Entonces me hago todo, como digo, pues personajes por un lado en analógico, fondos en digital, lo monto todo y me lo imprimo en azul y en tinto sobre el azul. Lo vuelvo a convertir en digital y lo termino ya el color en digital. O sea, es un absurdo. Sí, no, oye, o sea, cada uno. Ya, no, cada cual que se ahorque, ¿no? Como quiera. Como estés cómodo. Pero sí, es verdad que al final podía trabajar todo en digital, que sería mucho más cómodo. Pero no sé, todavía no he dado el paso. Ahí tienes cada uno. Ya. Sí. Claro, y después escaneas para dar el color digital. Sí, no, vamos, es un... Imprime el color digital, lo escanea otra vez. Sí, vamos, es como... Sí, no. Podría ser, luego ya acabarlo todo de otra vez, ¿no? En no, analógico. pero yo le veo mucha lógica a lo que estás contando, o sea, que es una manera... Sí, pero es verdad que al final también que el resultado pues es algo impreso. Es verdad que a veces te pierdes en detalles y en cosas que no tienen mucho sentido, que podrías hacerlo de una forma digital que sería más rápido que todo es entrar y salir continuamente, ¿no? Y a veces te da muchas más posibilidades el trabajar directamente en digital que el estar con la página entintándola, por ejemplo. A un autor como tú, ¿te preocupa el dibujo? ¿Te preocupa en el sentido de que dices... no lo puedo ver, vaya mierda, ¿cómo hice esto? Sí. Con lo bien que dibujaba yo y ahora mírame. Y pues a mí me pasa constantemente. O sea, yo no puedo ver nada de lo que publico, nada. Tienen que pasar años y con la distancia digo, coño, pues no dibujaba tan mal. Mira, con la caña que me metía... Sí, y a veces que piensas, sí, está mejor que lo que hago ahora, ¿no? O que lo que recordaba. Mira, sabía hacer esto, ¿no? Que de repente dices, hostia... Sí, es verdad que se te olvidan cosas, ¿no? Que a mí me pasa, porque te vas yendo por un camino determinado, por lo que sea, y de repente, sobre todo cuando haces alguna exposición o haces que rescatas páginas o lo que sea, dices, hostia, pues mira, este camino estaba bien. O sea, no sé por qué lo dejé, porque por aquí podía... Porque lo odiaba, porque porque tenía manía con eso. Pero funcionaba, sí. Pero es verdad que te vas yendo por un lado y te olvidas de... Y luego de las cosas no, en la mayoría de casos piensas que sigue estando mal. Pero en algunos casos sí que piensas que hiciste caminos en su momento que estaban bien, pero que nunca has continuado por ahí. Pero no llegas al síndrome del impostor y cosas así, ¿no? Bueno, continuamente. Veo una risita, ¿eh? Sí, continuamente. Es que a mí me pasa, pero claro, no quiero hacer de esto una terapia tampoco. Sí, vamos, yo creo que siempre, ¿no? O sea, pienso que es toda una mierda absoluta. O sea, dices tú, pero míralos ahí. ¿Os dais cuenta? No, los estás viendo y dices, mira, pero me compran los libros. Sí, no, a mí me sigue, pues eso, ¿no? Sorprendiendo, ¿no? El poder vivir de esto. Sí, o sea, que te das cuenta de que no... O sea, que no eres un gran dibujante y las historias son lo que son. O sea, que es verdad que ojo, los elogios es genial y los aceptas todos y demás, pero que siempre piensas, o sea, no tiene ni idea. O sea, ya, de lo que está diciendo, lo que sea, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero tampoco está mal, creo yo, ese tipo de inseguridad. O sea, yo creo que es algo también con lo que tienes que trabajar siempre, ¿no? Con que eres inseguro y creo que eso te hace esforzarte mucho más con todo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, yo creo que es el riesgo de... O sea, creo que lo peor que te puede pasar es el amaneramiento, ¿no? En todos los sentidos, el ya copiarte a ti mismo, ¿no? Pensar que has alcanzado el lugar que tú querías y estás contento con lo que haces y te copias a ti mismo, ¿no? Y yo creo que es Hugo Pratt, ¿no? Por ejemplo, es el ¿no? autor que... Muchos dibujantes que ya es como de esto ya está, lo tengo hecho y ya está, ¿no? Y te estás copiando ya, incluso tus propios tics te los estás copiando porque ya piensas que es parte de tu estilo, ¿no? O sea, yo creo que eso es un gran problema. O sea, es mejor ser un inseguro como muchos autores. A mí mi dibujante favorito es Jaime Hernández. Y cuando lo ves dibujar o cuando ves alguno de sus originales, o sea, está lleno de watch blanco cuando en el momento en el que se ponía para tachar lo que está mal. Lo ves dibujando y es un tipo que
que le cuesta. Lucha con el dibujo, sí. O sea, me parece que eso es mucho mejor. Que esa soltura y ese amaneramiento al final, ¿no? El que sé que mi dibujo no es bueno y me lo voy a currar para intentar hacerlo. Y para mí, Jaime Hernández, como digo, me parece el mejor dibujante del mundo. ¿Cómo vais? Bueno, pues... estamos, ¿no? O sea... bueno, pues... Ay, perdón. ¿Cómo haces el síndrome del impostor que decías? ¿Cómo haces...? O sea, es que a mí me asombra la sensibilidad que le metes al cómic. O sea, por ejemplo, El abismo del olvido acabas y es que echas una lloradita. En este, si te toca la situación de cerca, lo mismo. Ya. A mí me alucina. Sí. ¿Cómo enfocas? Hostia, pues no lo sé. No sé. Es que no sabría qué decir. Intentas, no sé, empatizar con los personajes, no sé, entenderlos de alguna manera. Y rebuscas, ¿no? La verdad es que no sabría decirlo. Yo creo que también es por el tipo de personajes que son. O sea, a mí me gustan el tipo de personajes que son, o sea, no sé si son perdedores, pero saben que no van a ganar, pero que aún así luchan por una dignidad. Entonces yo creo que eso ya de por sí, ese tipo de personajes no te caen mal. Y creo que empatizas con ellos. Pero no sabría decirte por qué emocionan las historias. No me lo planteo. O sea, yo creo que también, a ver, yo me emociono con las historias cuando las estoy haciendo. O sea, creo que no trabajo de truco. Es decir, que yo creo que también es algo que corres a veces el riesgo, ¿no? De saber que, bueno, pues ahora pongo esto y sé que si ahora le hago este giro va a funcionar y el lector se va a emocionar. Entonces intento no trabajar así. O sea, intento entender lo que estoy contando y emocionarme yo. O sea, hay historias en las que, joder, con El abismo del olvido, vamos, a mí, o sea, no sé si me ha caído alguna lágrima haciéndolo, pero joder, has oído a las familias que te han contado su historia, los conoces, entiendes lo que ha pasado, te colocas en su situación, entonces cuando lo estás dibujando te emocionas de verdad. Entonces yo creo que si tú crees realmente lo que estás haciendo, creo que consigues, ¿no?, emocionar al lector. Pero cuando realmente estás trabajando de truco para emocionar al lector, creo que eso se nota, ¿no? Y te crea un cierto rechazo. Bueno. Acabamos, sí, Paco. Vale, ¿Qué tal? yo creo que sí, ¿Bien? ¿no? Unas gracias por venir, gracias a Paco. Gracias de verdad. Espero que os haya resultado interesante. Qué bien. Estamos bien, ¿no? Hemos estado un buen rato. Sí.